Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo del curso de C++, en el que vamos a hacer 10 ejercicios de subprocesos, funciones y procedimientos totalmente resueltos, totalmente explicados para practicar lo que estuvimos viendo en la teoría del vídeo anterior. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es el 66 y que dice así. Crea una función que pueda realizar operaciones aritméticas básicas con dos números que se le pasen como parámetros. También le pasaremos como parámetro la operación a realizar. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Me pide un número, lo tengo hecho con números enteros, así que voy a poner dos números enteros cualesquiera. Y después me aparece un menú con 4 opciones para elegir la operación que quiero realizar. Vamos a ver qué ocurre si pongo números que no están dentro de las opciones válidas. Como ves, me sale un error y me obliga a volver a escoger la opción. Voy a coger el 3 para la multiplicación, 5 por 2, 10. Correcto, el resultado es 10. Vamos a ver el código. Bueno, yo he comenzado realizando la declaración de la función. Yo tengo una función que he llamado calculadora, que va a devolver un número entero y que tiene como parámetros de entrada 3 números enteros, que he llamado X e Y. Estos dos son para hacer la operación matemática, y el tercero, opción, es el número, como has visto antes, un número del 1 al 4, que indica la operación que voy a realizar. Vale, continuamos. Aquí tengo la variable resultado, que le tengo que dar un valor inicial. Es importante porque luego la voy a utilizar para asignarle el resultado de la operación, y si no le das un valor inicial, pues te va a dar un error. Tengo un switch case, vamos a bajar un poquito para abajo para que se vea bien el switch case. Yo creo que ahí se ve entero. Vale, pues ahí tienes el switch case, y aquí tengo, pues, evalúo la variable opción, dependiendo de ese valor. Ya sabes que tiene que ser un valor de 1 al 4, pues si el valor es 1, hago la suma. Si el valor es 2, hago la resta. Todo lo voy asignando a resultado, ¿vale? Ya lo estás viendo. Si el valor de opción es 3, hago la multiplicación. Y si el valor de opción es 4, pues hago la división. En ese caso he puesto aquí un pequeño condicional, un if, para en el caso de que la i, que sería la segunda variable, sea igual a 0, pues poner simplemente que no se puede dividir entre 0, ¿vale? Y luego, como ves, como es una función, tiene que devolver un valor que es resultado, ¿vale? Ya te has dado cuenta que he ido asignando a resultado, pues, el valor de las operaciones. Vale, pues una vez que tengo ya vista la función, que como has visto es muy sencilla, vamos a echarle un vistazo al main, a la función principal. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues aquí tengo algunas variables, los dos números que voy a pedir al usuario, opción, que ya sabes para lo que es, que bueno, pues es un número de 1 al 4, que va a indicar qué operación matemática quiero realizar, y el resultado de esa operación. Bueno, aquí tengo un valor inicial para resultado, le pido los valores al usuario y los guardo en las variables num1 y num2, y aquí entro ahora en un do while. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí estamos. Aquí entro en un do while en el que le pongo todo el rato por pantalla el menú entero. Le pido que me diga qué operación quiere realizar, lo guardo en opción, y si opción tiene un valor mayor que 4 o menor que 1, pues pongo que la opción es errónea. Y con ese mismo condicional, con esa misma condición, pero ya dentro del while, pues mientras que la opción sea mayor que 4 o menor que 1, pues estoy todo el rato repitiendo, ¿vale? Cuando ya he elegido un valor válido, un valor entre el 1 o el 4, pues ya salgo del do while, y lo que hago es que paso a calculadora, o sea, llamo a la función calculadora y le paso las 3 variables que me interesan, los 3 parámetros que tenía, los dos números y el valor de la opción, que es la operación matemática que quiero realizar. Al llamar a calculadora, como hemos visto que es una función y devuelve un valor, ese valor lo tengo que asignar a una variable, en este caso a resultado, y lo único que hago después, para finalizar el ejercicio, es mostrar por pantalla con un mensaje, pues, el valor de resultado.
Y con esto está terminando el ejercicio. Vamos a por el siguiente. Ejercicio número 67. Crear una función que intercambie el valor de dos variables numéricas. Prueba posteriormente esa función. Nos va a pedir los dos números, vamos a poner el 25 y el 42. Vale, pues después del cambio, el primer número se queda con el 42 y el segundo con el 25. Se ha hecho el intercambio. Vamos a ver el código. Bueno, pues en el código comienzo creando un subproceso. Es un procedimiento porque no devuelve ningún valor de retorno. Y aquí tenemos dos parámetros que se le pasan, dos números enteros, que como estás viendo se los estoy pasando por referencia, porque quiero que los cambios que realice dentro de este subproceso afecten a las variables originales, ¿vale? A las variables que yo estoy proporcionando al subproceso cuando lo llame. Dentro del subproceso, pues es muy sencillo, creo una tercera variable, o sea, una variable que llamo copia, int copia igual a x. Al principio lo que hago es que a esa variable le asigno el valor que tenga la variable x. Ahora, después a la variable x le asigno el valor de la variable y, y a la variable y lo que tenía en copia, que originalmente es lo de la x. Es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es lo que tengo en la función principal. Pues tengo la declaración de los dos números, de las dos variables, como números enteros. Le digo al usuario que me dé valores para esas dos variables. Y después simplemente, una vez que ya tengo el valor de esas dos variables, las paso al procedimiento intercambio. Después de eso, en número 1 tendré lo que originalmente tenía en número 2 y en num2 lo que tenía en num1, ¿vale? Es muy sencillo. Pues ya está. Como ya lo tengo hecho, solamente me falta mostrar por pantalla el resultado con unos sencillos mensajes. Vamos a por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 68. Crear una función que devuelva la media de un array de números que se le proporcione como argumento o como parámetro. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Bueno, nos pide unos números. Creo que le tengo puesto 5 elementos al array. Y después, una vez introducidos, pues nos dice la media. Se vuelve a repetir porque lo tengo hecho, por ser el primer ejercicio que hacemos con arrays o con vectores, lo tengo hecho con las tres opciones. Ya sabes, yo de momento lo estoy haciendo todo con arrays tipo C, con arrays STL y con vectores STL. Posteriormente, en otros ejercicios, para no ser muy repetitivo y muy largo, y como ya vas a tener ya algún ejemplo, pues no lo voy a hacer con las tres opciones, ¿vale? Pero este, por ser el primero, lo voy a hacer con todas, ¿vale? Bueno, pues voy a ponerle cualquier valor, números negativos también, me sale la media y ya digo, como son 3, pues me vuelve a pedir. Y funciona de las tres maneras. Vamos a ver el código. Bueno, lo primero, he comenzado con las bibliotecas array y vector, aparte de la biblioteca habitual IOStream, ¿vale? Porque ya digo, yo lo voy a hacer de las tres maneras. Y aquí tengo la declaración de las funciones. Empezamos con la primera, con arrays tipo C, devuelve... Ah, mira, lo tenía hecho con coma flotante, lo podíamos haber hecho con decimales. Y en el ejemplo lo he hecho todo con números enteros. Da igual, ¿vale? Prácticamente el ejercicio no cambia. Bueno, pues devuelve, como es una función, devuelve un valor de retorno de tipo float. Y aquí fíjate, como se le pide que queremos dos parámetros, uno de ellos va a ser un array, en este caso de tipo C, y un entero, que se va a llamar longitud. Aquí tengo la generación de una nueva variable de tipo float para hacer la suma, y después con un for muy sencillo voy pasando por todos los elementos del array, que ya le hemos proporcionado, y los voy haciendo un sumatorio, y lo voy guardando todo en suma. Por eso es importante que suma empiece valiendo, o que tenga inicialmente un valor de 0. Al finalizar tendré en suma el valor de la suma de todos los elementos del array y solamente me faltará dar como salida pues el valor de la media, que lo calculo muy fácilmente, suma dividido entre longitud. Longitud es el número de elementos que tiene nuestro array.
Como estamos trabajando con arrays tipo C, pues ya sabes que le tengo que proporcionar el tamaño, la longitud o el número de elementos que tiene el array. Si no, no lo podría calcular porque no tiene la posibilidad de calcularlo con un size, como sí que tiene, como vamos a ver, cuando trabajamos con arrays STL o con arrays tipo C. Vale, pues ya hemos visto la función para trabajar en el caso de que nos interese con arrays tipo C. Vamos a ver cómo cambia con arrays STL. Bueno, prácticamente ves que la función es la misma, cosas interesantes que podemos señalar. Vale, pues ahora fíjate en cómo se indica que el parámetro es un array tipo STL, que va a ser de 5 elementos y que va a tener, esos elementos van a ser de tipo float y que va a tener un nombre que yo le doy el nombre de números. Y luego aquí dentro, fíjate cómo aquí en el for no tengo, como no le he proporcionado pues el tamaño que tiene el array, porque no me hace falta, lo puedo calcular con números.size. Eso ya lo hemos visto en la teoría y hemos estado hablando de ello. Y el resto del ejercicio, pues yo creo que es el mismo. ¿Qué cambia? Pues aquí igual, como no tengo la variable esa, porque no me hace falta, el tamaño o el número de elementos lo puedo calcular de nuevo con números.size. Y pues la suma dividido entre el tamaño me va a dar la media y lo proporciono como retorno de la función. Vamos a ver ahora con vectores STL cómo cambia la cosa. Prácticamente, como ves, lo mismo. Interesante que te fijes en cómo indicamos que vamos a pasar como parámetro un vector tipo STL, vector en este caso de números de coma flotante, pero no le tengo que indicar de cuántos números o de cuántos elementos se trata, cuántos tiene. Luego lo puedo calcular porque me hace falta tanto aquí, como ya hemos visto anteriormente para los arrays STL, me hace falta aquí y me hace falta aquí, y lo calculo de la misma manera que con los arrays STL. Vale, pues ya hemos visto digamos, la función, que realmente solamente es una. Te recuerdo que yo lo estoy multiplicando por 3 para que veas las tres opciones. Tú normalmente, cuando te pongas a hacer el ejercicio, pues a lo mejor solamente lo haces con una, aunque yo te recomiendo que lo hagas con las tres para practicar. Ahora vamos al main, a la parte principal. Vale, vamos a ver primero con arrays tipo C. ¿Qué es lo que tengo? Pues aquí tengo la declaración del array de 5 elementos de tipo float. Aquí tengo un for en el que voy a pedir al usuario que me diga los valores de cada uno de los elementos y los asigno a las posiciones correspondientes del array. Vale. Aquí tengo el resultado que lo calculo como la media. He llamado a la función media C y le he tenido que pasar como parámetro el array notas y el número de elementos que va a tener, ¿vale? Que en este caso son 5. Lo asigno a la variable de resultado, que como ves la he declarado en la misma línea de código. Lo podía haber hecho en otra línea anterior, pero bueno, así también está bien. Y luego solamente me falta mostrar por pantalla el resultado. Como ves, bastante sencillo. Vamos a ver ahora con arrays STL, que tampoco cambia mucho, la definición, la declaración del array, como un array tipo STL de 5 elementos tipo float. El for, que yo creo que es prácticamente el mismo que teníamos antes, copia de pegado. Aquí llamamos a la función. Fíjate en que ahora solamente le paso un parámetro, no me hace falta pasarle el tamaño o el número de elementos porque lo puedo calcular, como hemos visto anteriormente, dentro de la función conSize. Y una vez que tengo en resultado la media, pues solamente me falta mostrarla por pantalla. Vale, como ves, la lógica realmente es la misma, no cambia si estás utilizando arrays STL, vectores STL o arrays tipo C. Simplemente cambia pues la manera de declararlo y la manera de poner las cosas, y bueno, porque en algunos hay que pasarle el tamaño, en otros no. Por eso quiero que tengas el ejemplo para que veas todas las posibilidades. Vamos ahora a ver cómo se hace con vectores STL. Aquí tengo la declaración del vector tipo float
No tengo que declarar el número de elementos, no es necesario, porque los voy creando sobre la marcha. En este caso yo sé que voy a querer 5 elementos, pues aquí en el for sí que le pongo de 0 hasta 4. Le voy pidiendo al usuario que me diga un número, lo guardo en una variable que he llamado num, que creo aquí en el momento, y después con un pushback lo voy pasando y creando los elementos del array. En este caso le he puesto el nombre array, pero es un vector, ¿vale? Después, cuando ya tengo generado el vector, pues lo paso llamando a la función media vector stl y le paso el vector, que ya digo aquí le he puesto de nombre array, quizá de manera un poco desafortunada, y el resultado pues lo asigno a la variable que he vuelto a llamarla resultado 3, que es de tipo float, y ya está. Y la media, una vez que la tengo el resultado 3, pues la muestro por pantalla. Como ves, es todo muy parecido, la lógica no cambia, pero ya digo, pues sí cambian algunas cosillas, el pushback, pasar o no pasar algún parámetro, y sobre todo la manera de declararlo y las funciones. Así que, como primer ejemplo, para trabajar con arrays de una dimensión o con vectores de una dimensión con funciones, pues yo creo que está bastante bien. Vamos a por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 69. Crear una función que indique si un número es primo o no. Esto ya sé que lo hemos hecho en el curso anteriormente, pero no lo hemos hecho en forma de función o de procedimiento. Posteriormente, úsala para escribir los 100 primeros números primos. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Bueno, ves que automáticamente, vamos a hacer un poquito más de zoom, ves que automáticamente ya me escribe todos los números, ¿vale? Los 100 primeros números primos. Vamos a ver el código. Lo primero, tengo aquí la generación, la declaración de la función que he llamado primo, que va a devolver un parámetro booleano, ¿vale? Bool. Va a recibir como parámetro de entrada un número entero, que es el número que tiene que analizar a ver si es primo o no. Y repasamos brevemente. Un número primo, para que sea primo, tiene que cumplir que tenga 2 divisores, y solamente 2 divisores. Por ejemplo, vamos a ver, el 3 tiene como divisores a sí mismo y a la unidad, por lo tanto es primo. El 4 tiene como divisores a sí mismo, al 2 y a la unidad, por lo tanto tiene 3 divisores y no es primo. Vale, pues entonces aquí lo que he hecho es crear una variable que he llamado divisores con un valor inicial de 0, y luego voy pasando con un bucle por todos los números comprendidos entre el 1 y el número, ¿vale? Lo que quiero buscar es el número de divisores que tiene el número. Entonces voy dividiendo número. El número es el número que estoy analizando a ver si es primo. Lo voy dividiendo entre i, que i es el número, la variable que va a ir cambiando conforme voy pasando por el bucle. Y si el resto es igual a 0, pues entonces es que i es divisor de número. En ese caso, aumento en 1 el valor de la variable divisores. Voy pasando así uno a uno por todos los números, desde el 1 hasta el número, por todos los números enteros. Y voy contando así todos los divisores que tiene ese número. Cuando he terminado con el bucle, tengo que evaluar el número de divisores que tiene el número. Si tiene exactamente 2 divisores, pues entonces es que el número es primo y voy a devolver en esta función un valor booleano true. Y si no tiene 2 divisores, ya sea porque tiene más de 2 o porque tiene menos de 2 como mucho puede ser 1, no existe ningún número que no tenga ningún divisor, pues entonces no es primo y devolveré un valor de falso. Y nos vamos a la función principal, al main, donde he creado 2 variables de tipo entero, cantidad e i, dándoles un valor inicial de 0 a las 2. Ahora entro en un bucle de tipo while. Mientras que cantidad sea menor que 100, voy a ir haciendo esto de aquí dentro, que es ni más ni menos que ir analizando a ver si el número es primo. Fíjate, esto es interesante, ¿vale? Porque esto pues, normalmente no lo hacemos así. If primo de i, no he puesto if primo de i igual a no sé qué, igual a false o igual a true.
if primo de i solamente. Esto va a ser verdadero cuando primo de i sea verdadero. ¿Y cuándo es verdadero primo de i? Pues cuando la variable i, el número que tenga i, es primo, ¿vale? Cuando sea primo, pues la función devuelve un valor true, como hemos visto. Entonces, al evaluar la condición de este condicional, pues va a ser verdadera. Y si es verdadera, lo que voy haciendo es escribirlo por pantalla y voy aumentando en 1 el valor de cantidad, ¿vale? ¿Para qué? Pues en cantidad lo que voy haciendo es contando los números primos que van apareciendo, porque lo que quiero es escribir los 100 primeros números primos. Entonces, cuando cantidad llega a 100, pues salimos del bucle, ¿vale? Y lo que voy haciendo también aquí después, al salir de... Todavía estoy en el bucle, pero he salido del condicional, es aumentar en 1 el valor de la variable i, que es la variable que contiene el número que estoy analizando a ver si es primo, ¿vale? Empiezo con el 0 no es primo, luego con el 1, que tampoco es primo, luego el 2, que sí es primo, y así hasta que llegue a los 100 primeros números primos. ¿Ha visto qué sencillo? Bueno, pues nos pasamos ya al ejercicio número 70. Ejercicio número 70. Crea una función para calcular el factorial de un número. Posteriormente, pruébala escribiendo el factorial de los 20 primeros números enteros. Enteros y naturales. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande para que lo veas. Ahí ves el factorial de los primeros 20 números. Fíjate a dónde llegamos ya, solamente con el factorial del 20. 2 y pico por 10 elevado a 18. Esto se hace cada vez más grande. Vamos a ver el código. Como estás viendo, el código es bastante corto. Vamos a comenzar analizando la función factorial, que devuelve un valor tipo double. Como espero números grandes, para que no se me quede... Ya sabes que, pues esto lo expliqué en uno de los vídeos del principio del curso. Todos los tipos de datos tienen un límite, lógicamente. Entonces, pues si lo hago con un float, enseguida se me va a quedar corto. Entonces, lo hago con double, que tiene más, digamos que tenemos un margen más grande. Vale, pues va a devolver un número tipo double y va a recibir como parámetro de entrada un número entero, que va a ser el 1, 2, 3, hasta el 20. ¿Qué va a hacer con ese número? Pues vamos a calcular su factorial. Primero, he creado la variable resultado, que es de tipo double, a la que le doy un valor inicial de 1. Esto es importante porque habitualmente damos valores de 0, y aquí vas a entender que como lo hagamos con 0 no te va a funcionar. Ahora lo vas a entender. Hago un bucle muy sencillo en el que voy pasando por todos los números enteros comprendidos entre el 1 y el número cuyo factorial estoy calculando. Y voy acumulando el resultado, el producto de resultado por el valor de la variable i. Por ejemplo, al principio 1 para resultado y para i también 1. 1 por 1, 1 y lo guardo resultado. Siguiente paso por el bucle, la i pasa a valer 2. 2 por 1, 2. Y así lo voy acumulando, ¿vale? Eso es realmente el factorial. El factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces lo que voy haciendo con este bucle es exactamente eso. Aquí es cuando tienes que entender que si la variable del resultado tuviera inicialmente un valor de 0, esto no te funcionaría. Porque harías 0 por 1, y luego 0 por 2, luego 0 por 3, da igual. Siempre te saldría 0 y todos los factoriales te saldrían 0. Para finalizar la función, tengo aquí como retorno el valor de la variable resultado. Y aquí la parte principal del programa, pues es muy sencillo, tengo un bucle, porque recuerda que lo que quiero hacer es escribir los factoriales, escribir por pantalla los factoriales de los primeros 20 números enteros, del 1 al 20. Entonces he creado un bucle que pasa precisamente por esos números desde 1 hasta 20 y va llamando a la función factorial, pasándole como parámetro precisamente el valor de esa variable, la variable que tengo aquí en el bucle, la variable i. Entonces hace el factorial primero de 1, luego de 2, así hasta el factorial de 20, como hemos visto antes cuando lo hemos probado. Pues ya está terminado el ejercicio, vamos a por el ejercicio número 71. Ejercicio número 71. Crea una función que calcule el número de la sucesión de Fibonacci que se le indique. Pruébalo con los 20 primeros números de la sucesión. Bueno, esto de la sucesión de Fibonacci ya lo vimos en su día, algunos capítulos atrás en el curso, pero recuerda que la primera posición de la serie de Fibonacci es el 0,
la segunda es el 1 y a partir de ahí las posiciones se calculan sumando las dos posiciones anteriores. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Mira, ahí lo ves. 0, 1, luego 1 que sería 0 más 1, 1, luego 2 que sería 1 más 1, 3 que sería 1 más 2 y así, ¿vale? Así he sacado las 20 primeras posiciones. Una vez que tú tengas hecha la función, bien hecha, pues puedes calcular cualquier posición que te pidan de la sucesión de Fibonacci. Es un ejercicio que a mí me resulta bastante interesante. Vamos a ver el código. Bueno, como puedes ver el código, pues es bastante cortito, sobre todo la parte, fíjate, la parte principal, que solamente tiene un bucle. De hecho, a este bucle, que solamente está formado por una línea, se le pueden quitar, como ya sabes, las llaves. Tengo un bucle en el que voy llamando a la función, proporcionándole los valores de la serie de Fibonacci que quiero conocer, del 1 al 20. O sea que esta parte es muy sencilla. Nos interesa más, porque es un poquito más compleja, pues la parte de la función. Así que vamos a entretenernos un poco más. Tampoco te lo voy a explicar muy en detalle, porque esto ya lo expliqué en su día en el curso. Pero bueno, si has caído en este vídeo por lo que sea, así sin haber seguido el curso, que también lógicamente puede ocurrir, pues te lo explico más o menos brevemente. La función devuelve un valor, un número entero, y recibe como parámetro también un número entero. Hasta ahí, pues muy sencillo. Tengo tres variables. La variable que he llamado primero y segundo son las variables que voy a utilizar como los dos números anteriores a la posición que quiero calcular. Y en suma voy a guardar precisamente el valor de la posición que me están pidiendo, ¿vale? Inicialmente las dos primeras posiciones pues valen 0 y 1 y la suma inicialmente vale 0. Si la posición que me piden es la primera, es decir, si número es 1, pues el resultado de la serie Fibonacci es 0, con lo cual asigno a suma el valor de 0, que ya lo tenía antes, ¿vale? Pero para que la lógica se entienda bien. Si me piden la segunda posición, pues es un 1, con lo cual asigno a suma el valor de 1. Para cualquier otro caso, para el resto de posiciones de la sucesión de Fibonacci, ya tengo que hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Entonces entro en un bucle for, que voy desde el 3 hasta el número que me pidan. Si me piden la posición 17, pues voy de 3 a 17. ¿Y qué voy a ir haciendo? Pues voy a ir pasando, pues para calcular todos los números anteriores, ya sabéis que lo que tengo que ir haciendo es sumando las dos posiciones anteriores. Entonces, fíjate lo que hago. Suma es primero más segundo, ¿vale? Eso ya te lo explicaba antes. Una vez que ya he hecho la suma, asigno a primero el valor de segundo y a segundo el valor de suma, para dejarlo preparado para el siguiente paso por el bucle, es decir, para el siguiente paso por la sucesión. Así, cuando yo termine, ¿qué es lo que voy a tener? Pues en primero y en segundo voy a tener los valores anteriores al número que estoy buscando y en suma tengo exactamente el número que estoy buscando. ¿Vale? ¿Has visto qué sencillo? Bueno, pues cuando termine por el bucle, tendré en suma lo que digo, el valor que estoy buscando, y solamente tendré que darlo como retorno de la función. Vamos a repasar esto otra vez, aunque has visto que es muy sencillo. En la parte del programa principal solamente tengo un bucle for que va pasando desde 1 hasta el 20 y va llamando a la función Fibonacci que acabamos de crear y que acabamos de ver, pasándole como parámetro el valor de esa variable i. Primero Fibonacci de 1, de 2, de 3, así hasta Fibonacci de 20. Bueno, pues con esto hemos terminado el ejercicio número 71. Nos vemos en el 72, que es un poquito más largo y un poquito más complejo y también más interesante. Ejercicio número 72. Crea un procedimiento que escriba los asteriscos que se le indique y otro que escriba la cantidad de espacios que se le indique. Después prueba estos dos procedimientos haciendo distintas figuras. Yo voy a hacer un rombo, ¿vale? Vamos a ver cómo tiene que quedar. Dice, ¿de qué tamaño quieres que sea el rombo? Tienes que poner un número impar, porque si no el rombo no sale bien. Vamos a poner un número par, para que veamos que, bueno, pues me repite, me obliga a poner un número impar. Vamos a poner un tamaño de 5. Ahí tienes el rombo, ¿vale? 5 filas y 5 columnas. Vamos a ver el código. Bueno, pues yo he comenzado haciendo
dos procedimientos muy sencillos. Uno que son los asteriscos, que recibe, pues, es un procedimiento, no tiene retorno, y recibe como parámetro de entrada un entero que es la cantidad. La cantidad es tanto las filas como las columnas, ¿vale? Y después simplemente con un bucle for lo que hago es que voy escribiendo tantos asteriscos como la cantidad, como el valor de la variable cantidad que me haya pasado el usuario. Es muy sencillo. Y ahora tengo un procedimiento espacios que hace absolutamente lo mismo que teníamos con los asteriscos, pero cambiando, en vez de dibujar asteriscos, lo que hace es que me dibuja espacios. Y vamos ahora a la parte principal del programa, que es un poquito más larga. Aquí tengo declarada una variable de tipo entero, que es el tamaño del rombo, ¿vale? Ahora, ¿qué hago? Hago aquí con un do while, le voy a pedir al usuario que me dé el tamaño del rombo. Le indico que tiene que ser impar, como hemos visto antes, y si no es impar, ahí lo estás viendo que lo hago con un condicional, le escribo que recuerda que tiene que ser impar y repito el bucle, ¿vale? Lo repito mientras que el tamaño del rombo sea par, porque lo que quiero es que sea impar. Vale, cuando ya tamaño del rombo tiene un valor impar, lo que hago es que calculo una nueva variable que yo le he llamado límite, que es la mitad del rombo, ¿vale? Como es un número impar, vamos a poner aquí un ejemplo, con 5, un rombo de 5, como estás viendo aquí en la figura. Pues si tamaño del rombo es 5, 5 entre 2 sería 2,5, pero como estamos trabajando con números enteros, te lo trunca y límite se quedaría en 2, ¿vale? Quédate con eso. Yo te recomiendo que para estas cosas siempre cojas papel y lápiz y vayas apuntando y haciendo pruebas, porque una cosa es que lo entiendas aquí, pero yo creo que tienes que esforzarte por hacer eso, ¿vale? Para aprenderlo bien. Bueno, ya ahora voy a pasar a dibujar el rombo. Lo voy a hacer en dos partes, con dos bucles. La primera parte, con este bucle, dibuja el triángulo superior y el bucle que vamos a ver ahora después dibuja la parte inferior. Vamos despacio, ¿eh? Este bucle se ejecuta desde i igual a límite, que valía 2, mientras que i sea mayor que menos 1, es decir, hasta 0. Entonces se va a ejecutar 3 veces para i igual a 2, para i igual a 1 y para i igual a 0. Para i igual a 2, estamos en la primera fila, tengo que dibujar dos espacios y luego un asterisco. Vale, pues llamo al procedimiento espacios y le paso el valor de i como parámetro. Y recuerda que la primera vez ahora mismo está valiendo 2, con lo cual me va a dibujar dos espacios. Ahora pasamos a los asteriscos, tiene que dibujar uno. Yo le estoy pasando asteriscos de tamaño de rombo menos 2 por i. Tamaño del rombo, en este caso, en este ejemplo, era 5 y la i valía 2. 5 menos 2 por 2, 4, 1, ¿vale? Dibuja un asterisco. Perfecto. Volvemos a pasar por el bucle. Ahora con i igual a 1. Con i igual a 1, pues estamos en la segunda fila, me tiene que dibujar un espacio, correcto, y me tiene que dibujar dos asteriscos. Vamos a ver. 5 menos 2, ahora vale i1, 2 por 1, 2, 5 menos 2, 3, ¿vale? 3 asteriscos. No os he dicho antes que tenía que dibujar dos asteriscos, pero es 3, ¿vale? Y en la última pasada por el bucle, cuando i vale 0, pues entonces no nos dibuja ningún espacio y nos dibuja 5 asteriscos. 5 menos 2 por 0, 5 menos 0, 0, me dibuja 5 asteriscos, ¿vale? Con eso ya tengo dibujado el triángulo de la parte superior. Vamos a ver ahora la parte inferior, porque el bucle es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo. Ahora el bucle lo hago desde i igual a 1 hasta, o mientras que i sea menor que límite más 1. Recuerda que el límite en este ejemplo valía 2, 2 más 1, 3, menor que 3 sería para 2. O sea, este bucle lo va a repetir dos veces, para i igual a 1 y para i igual a 2. Estamos en esta cuarta fila, ¿vale? La parte inferior del dibujo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dibujar un espacio y 3 asteriscos, ¿vale? Pues vamos a ver si se cumple. Espacio de i, como i vale 1, un espacio, perfecto. Y asteriscos es tamaño del rombo menos 2 por i, como i vale 1, 2 por 1, 2, 5 menos 2, 3, vale, perfecto, me dibuja 3 asteriscos. Volvemos a pasar por el bucle, con i igual a 2, me dibuja dos espacios, perfecto, lo que necesito para la última fila del dibujo.
Y ahora necesito un asterisco. 5 menos 2 por 1, 2 por 2, 4, 5 menos 4, 1, un asterisco. Y como ves, con esto tendríamos dibujado el rombo de asteriscos utilizando los dos procedimientos anteriores, que era uno para dibujar los espacios y otro para dibujar los asteriscos. Vamos a por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 73, que era una función que devuelva los dígitos de un número entero. Posteriormente utiliza esa función en el proceso de petición de números para un array 3×3 al usuario, en el que hay que desechar aquellos que no sean exactamente de 2 dígitos. Vamos a ver exactamente cómo tiene que quedar. Bueno, pues nos va pidiendo números. Yo le voy a ir poniendo números de momento de 2 dígitos. Vamos a probar con alguno de un dígito. Me dice que no y tengo que volver a meter. Voy a probar con alguno de 3 dígitos, por ejemplo. Vuelvo a probar otra vez. Nada, pues tengo que poner solamente números de 2 dígitos. Pues ya el resto sí que los voy a poner solamente de 2 dígitos para tardar menos. Bueno, pues una vez que lo tengo terminado, pues escribe el array 3×3 por pantalla. Vamos a ver el código. Yo he comenzado con una función que se llama dígitos. Es la función que va a comprobar el número de dígitos o va a contar el número de dígitos que tiene el número. Esto ya también lo hicimos, creo, en su momento, hace bastantes ejercicios, pero no en forma de función. Esta función devuelve un número entero, como estás viendo ahí, y recibe como parámetro también un número entero, que es el número cuyos dígitos tengo que contar, o cuyas cifras tengo que contar. Vale, aquí tengo una variable que se llama contador, con un valor inicial de 0, y ahora hago el típico bucle, que esto ya creo que lo sabrás hacer. Mientras que el número sea mayor que 0, lo que voy haciendo es dividiendo el número entre 10 y volviéndolo a asignar al número, y aumentando en 1 el valor de contador, que van a ser las cifras o los dígitos. Al terminar esto, pues tendré en contador el número de cifras o de dígitos del número y simplemente lo doy como retorno. Vamos a echarle un vistazo a la función principal. Yo en este caso lo estoy haciendo con arrays tipo C. No lo voy a repetir con arrays STL y con vectores STL, porque ya tengo ejercicios de ejemplo con todo y la verdad es que se hace muy repetitivo y prácticamente pues el ejercicio es casi igual. Entonces, si a ti te interesa, pues como ejercicio lo puedes hacer. Y bueno, si quieres ver ejemplos, pues si te ves el vídeo entero vas a tener ejemplos con todos los tipos, ¿vale? Ahora lo que tengo aquí es una estructura de bucle doble para pasar por todas las posiciones del array y pedirle el número al usuario. Interesante esta parte de aquí, que es en la que compruebo a ver si el número de dígitos es igual a 2. ¿Qué es lo que hago? Una vez que ya tengo el número almacenado, se lo paso a la función dígitos, que me va a devolver un valor, un número, que va a ser el número de dígitos o cifras que tiene ese número. Si es distinto de 2, pues lo que hago es que le pongo un mensaje y le digo que no tiene 2 dígitos y que repita, por favor. Y para asegurarme de que se repita, pues como tengo aquí la estructura do while, pues le vuelvo a poner esa misma condición. Se va a repetir mientras que los dígitos o las cifras no sean 2. Vale, cuando ya tengo formada totalmente mi matriz, mi array 3×3, con números de 2 cifras, solamente de 2 cifras, pues lo único que me queda por hacer es mostrar por pantalla la solución bien ordenada, con filas y columnas. Voy con una estructura de bucle doble que ya conoces, pasando por todas las posiciones del array y pasándolo por pantalla, escribiéndolo por pantalla. Y ya está terminado el ejercicio, no tiene nada más. Vamos a por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 74. Contar las palabras de una frase con una cantidad de caracteres par e impar. Y lo quiero hacer con subprocesos. Vale. Me da lo mismo que sea con funciones que con procedimientos. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Pues vamos a poner una frase de prueba. Y lo que va a hacer ahora es que me va a decir cuántas palabras de esa frase tienen una longitud impar y cuántas tienen una longitud par, es decir, cuántas tienen un número de letras par e impar. ¿Vale? Pues hay una palabra impar y 6 palabras impares. Vamos a ver el código. Bueno, vamos despacio, que el código es un poquito largo, así que no quiero que te pierdas y quiero que lo entiendas bien. Ya sabes de todas maneras que esto, pues una cosa es entenderlo y otra cosa es probarlo, pero bueno, te lo voy a explicar. Lo primero que tengo, aquí tengo la función palabra par
esta función va a devolver una variable de tipo booleano, es decir, una true o false, y va a recibir un string, una palabra. Lo primero que hace es calcular la longitud de la palabra, muy sencillo, y si la longitud es par, si al dividirlo entre 2 el resto es 0, será par, pues devolvemos el valor verdadero, true, y si no, como va a ser impar, pues devolvemos el valor falso. Vale, vamos a ver ahora un nuevo procedimiento que he llamado separar palabras, que no devuelve ningún valor, por eso es un procedimiento, y que recibe dos parámetros de entrada. Va a recibir la frase, un string, o sea, la frase, y un array tipo C de strings, donde voy a ir guardando las palabras por separado. ¿Vale? Lo que voy a hacer con este procedimiento es coger la frase y separarla en palabras, para posteriormente pues analizar si son pares o son impares. Vamos despacio. Aquí lo que tengo es primero calculada la longitud, es decir, el número de caracteres que tiene la frase con size, sencillo. Aquí tengo una serie de variables que ahora te iré explicando, bueno, una para inicio corte y total corte. Lo que voy haciendo es con la función sustraer, voy a ir cortando la frase en palabras, ¿vale? Y las voy a ir guardando. Y aquí tengo cantidad de palabras. Vamos con este bucle que es prácticamente lo que, digamos, lo fundamental del algoritmo. Voy pasando lo primero por todas las letras de la frase, desde 0 hasta longitud menos 1, ¿vale? Después voy buscando, como estás viendo aquí, voy buscando los espacios, que ya sabes que los espacios lo que hacen es separar las palabras. Y fíjate lo que voy haciendo aquí. Vamos despacio y voy a ir separando las líneas una a una. Bueno, lo primero que hago es calcular, una vez que ya me he parado al final de una palabra, quiero hacer el corte. Entonces, para hacer el corte, ¿qué tengo que hacer? Pues primero decirle dónde tengo que iniciar el corte y cuánto va a durar ese corte, ¿vale? Esos son los dos parámetros que tengo que pasar a la función de subtract, ¿vale? De sustraer. Entonces, para calcular el total del corte, hago i, que es el momento en el que estoy, menos el inicio del corte. Imagínate que el primer espacio se ha encontrado en la posición 7, en i 7. 7 menos el inicio del corte, que ahora al principio de la frase estará en 0, pues 7 menos 0, 7 tengo que hacer un corte con 7 letras. Vale. Una vez que ya sé de cuánto tengo que hacer el corte, pues ya puedo hacer el corte. Hago el corte utilizando la función sustraer desde el inicio del corte con una longitud total del corte que ya la acabo de calcular y lo asigno a la variable corte. Vale, ahí ya tengo cortada una palabra, con lo cual esa palabra la quiero guardar en el array de strings que había pasado. Ya sabes que esto se pasa por defecto, se pasa por referencia. Entonces lo que tú guardes aquí se va a haber guardado en el array original. Vale, lo voy guardando. ¿Qué es lo que hago aquí? Voy dejando el inicio del corte preparado para la siguiente palabra. ¿Vale? Si yo me he parado en el 7 porque en el 7 hay un espacio, el inicio del corte para la palabra siguiente tiene que estar en el 8, es decir, en i más 1. Y dejo la cantidad de palabras, esto es, digamos, el índice para el array palabras, ¿vale? Ahora la siguiente palabra la voy a guardar en la siguiente posición, que será la posición 1, luego la posición 2, así. Vale, con eso cortaré todas las palabras menos la última, porque la última no termina en un espacio, sino que termina con el fin de la frase. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hago? Esta parte de aquí. Es muy sencillo, es prácticamente lo mismo. Ya te dejo que te lo leas tú y que lo pruebes, pero para la última, digamos, para finalizar la frase, que sería la última palabra, que como te he dicho antes, no viene delimitada, no viene indicada por un espacio. Vamos al main, donde tengo, bueno, pues la declaración de las variables. Aquí tengo los strings. Aquí le pido al usuario la frase. Voy calculando, bueno, pues los espacios, la longitud de la frase. Y lo que hago aquí es que voy pasando con un for por todas las posiciones del string, por todos los caracteres de la frase. Y voy
buscando los espacios, para contar los espacios. ¿Por qué hago esto de contar los espacios? Ahora lo verás. Tú quédate en que he contado los espacios, ¿vale? Y ahora vemos para qué. Ahora lo que hago es separar la frase en palabras. Fíjate lo fácil que es ahora, con una sola línea, pasarle una frase, pasarle un array, y que te coja la frase y te la divida en palabras, y guardarlas en un array. Aquí tengo un par de variables. Y ahora fíjate en este bucle. Con este bucle realmente lo que voy a hacer es ya contar definitivamente cuántas palabras tienen un número par de caracteres y cuántas tienen un número impar de caracteres. Para eso, lo primero, lo que quiero hacer es pasar por el array donde tengo guardadas las palabras, que se llama separadas, pasar por todas sus posiciones. ¿Cómo sé cuántas posiciones tiene ese array? Cuando yo hago el código no lo sé, no sé cuántas palabras va a tener la frase. Por eso hemos hecho antes lo de contar los espacios. Yo sé que una frase tiene tantas palabras como espacios tenga más uno. Si lo escribes bien, no me digas, no, pongo una coma entre medias y me cuenta. No. Si mírate las normas de cómo se escribe. Las comas se ponen pegadas o el punto y coma o el punto se ponen pegadas a la palabra anterior, con lo cual esto no falla, ¿eh? Una frase tiene tantas palabras como espacios tenga más uno. Bueno, pues una vez que voy separando las palabras, una vez que ya tengo separadas las palabras, voy pasando esas palabras a la función que tenía, palabra par. Si palabra par es verdadero, pues voy contando contador par más 1, ¿vale? Y si no es verdadero, es que será falso, lógicamente, lo que significa que tiene un número impar, y voy contando impar más 1. Cuando he pasado por todas las palabras que tengo guardadas en el array separadas, que son todas las palabras que tiene la frase, tengo en contador par y en contador impar contadas, valga la redundancia, el número de palabras pares e impares en mi frase. Y por tanto, solo me queda mostrar por pantalla la solución. Ejercicio número 75. Calcula y posteriormente escribe por pantalla la traspuesta de una matriz dada mediante sus procesos. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Bueno, nos pide cuántas filas tendrá la matriz. Lo vamos a hacer una matriz sencilla, 2×2, para no tener que estar escribiendo ahora muchos números. 7, 8, 4 y 5. La original y la traspuesta. Venga, vamos a ver el código. Bueno, pues vamos a comenzar analizando la función traspuesta, que lo que hace es que recibe un vector de vectores tipo STL, ¿vale? Pues un vector de 2 dimensiones, y va a dar como retorno, va a ofrecer como retorno otro vector de 2 dimensiones, que es la traspuesta del vector original. Aquí tenemos otro parámetro de entrada, que son las columnas. Ya sabes que con vectores STL yo puedo conocer el tamaño del vector, pero claro, estamos hablando ahora de un vector de 2 dimensiones, entonces size, con esto solamente sabemos el tamaño de la primera de las dimensiones. La segunda de las dimensiones se lo tengo que proporcionar, ¿vale? Porque si no, no sabría cuándo terminar este bucle. Ahora tengo dentro esta sentencia que es muy interesante, porque en la misma línea, en una sola línea de código, hago dos cosas. Creo un vector de 2 dimensiones, un vector de vectores, que llamo B, al que le asigno totalmente y de golpe todos los valores de todas las posiciones del vector A. Esto no se podía hacer con arrays tipo C. Con vectores STL y con arrays STL, como estás viendo, sí que se puede hacer, y es muy interesante porque yo ahora mismo ya tengo en mi vector B creada la misma estructura con las mismas filas y con las mismas columnas que tiene el vector original, el vector A. Ahora, fíjate, lo que voy haciendo aquí es un bucle doble para pasar por todas las posiciones, y esto pues también es muy sencillo. Voy cambiando las filas por las columnas para crear la matriz traspuesta. Esto ya lo hemos visto en ejercicios anteriores y sé que lo conoces, así que no pierdo tiempo. Una pequeña puntualización que sí te quiero hacer es esto del unsigned. Esto me lo preguntan un montón mis alumnos. ¿Por qué pones unsigned int en vez de directamente int como solemos hacer en todos los ejercicios hasta ahora con los bucles?
Bueno, pues tiene una respuesta muy sencilla, porque size devuelve un tipo de dato unsigned int. Entonces, no es que te dé un error cuando lo vayas a probar. Normalmente suele salir un warning, porque te indica, bueno, que estás intentando trabajar con dos tipos de datos distintos. El programa suele funcionar aunque quitemos lo del unsigned, ¿vale? Pero bueno, pues ya que sabes que hay que ponerlo, pues que sepas por qué es, ¿vale? Y bueno, pues cuando te salga en el compilador ese warning, pues que lo entiendas. Y para terminar, solamente me falta dar como retorno de la función directamente y en una sola línea. Esto no lo podía hacer con arrays tipo C. Devuelvo, digamos, toda la estructura entera del vector B, que es un vector de 2 dimensiones. Miramos ahora el procedimiento escribir. Es un procedimiento porque, como ves, no devuelve ningún tipo de valor, que solamente lo voy a utilizar para escribir por pantalla aquel vector que se proporcione como parámetro de entrada, como estás viendo aquí. Como hemos visto antes, pues es necesario que le proporcionemos el número de elementos que tenemos en la segunda dimensión, y voy haciendo un bucle doble en el que paso por todas las posiciones y lo voy escribiendo bien ordenado, saltando de línea. Bueno, esto ya sabes hacerlo, ¿vale? No pierdo el tiempo con esto. Bueno, pues una vez visto la función traspuesta y el procedimiento para escribir por pantalla los vectores, vamos a echarle un vistazo al main. Aquí tengo la creación de los vectores, variables. Todo esto no me entretengo, esto ya te lo sabes de sobra. Le pido al usuario que me diga cuántas filas y cuántas columnas va a tener la matriz, porque si no, a ver, aquí en el bucle doble, pues no sabría cuándo finalizarlo, ¿no? Vale, no sabría cuántos elementos va a tener el bucle doble. Vale. Aquí lo que voy haciendo, pues es pidiéndole al usuario que me dé los valores de cada una de las posiciones, y voy haciéndolo por filas. Acuérdate que esto ya lo hemos hecho en la parte anterior. Para formar un vector de vectores con vectores STL, o sea, un vector de 2 dimensiones, lo que voy haciendo es creando primero la fila y luego se la paso, ¿vale? Entonces, una vez que tengo creada la fila, aquí voy creando con pushback la fila. Una vez que tengo terminada la fila, que es cuando yo salgo aquí de este bucle, voy pasando a la matriz original, le paso de golpe la primera fila. Borro lo que yo tengo aquí, que le he llamado aux, que es el vector que utilizo para las filas. Vuelvo a pasar, creo la segunda fila, la vuelvo a pasar a la matriz, y así, si quiero hacer pues 3 filas, pues pasaré 3 veces, ¿vale? Esto, bueno, pues lo hemos hecho ya en el apartado anterior y yo creo que tampoco es novedad. Pues una vez que tengo creada la matriz, pues ya lo que me queda es muy sencillo. Escribo aquí un mensaje indicando que voy a escribir la matriz original por pantalla, y para escribirla, como ya tengo un procedimiento, pues lo único que tengo que hacer es pasarle la matriz e indicarle el número de elementos que tiene esa matriz en su segunda dimensión, que son las columnas. Después, pues indico que voy a imprimir por pantalla la matriz traspuesta. Como para la traspuesta lo tengo hecho con una función, le paso a la matriz, le paso las columnas, pero como devuelve un valor, lo tengo que asignar a una variable, en este caso otra vez a matriz. Con lo cual podría haber hecho una variable nueva que se llamara pues matriz traspuesta, pero bueno, como la matriz original ya la he escrito por pantalla, pues la voy a sobreescribir. Entonces ahora en matriz tengo la traspuesta, con lo cual solamente me falta pasarle al procedimiento escribir la matriz y las columnas, y me lo escribe por pantalla y ya tengo terminado el ejercicio. Bueno, y con esto damos por terminado el vídeo de ejercicios de subprocesos, funciones, procedimientos. Has visto que hemos hecho ejemplos de todos los tipos para que no tengas absolutamente ningún problema y no se te resista nada. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de teoría, que va a venir muy pronto. Y mientras tanto, pues ya sabes, que vaya todo muy bien. Un saludo, hasta luego.